Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 2, código 20068, que están cursando en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En esta segunda clase voy a desarrollar el segundo capítulo del libro sobre el análisis microeconómico, que se refiere a la competencia perfecta. En la clase pasada habíamos definido qué era un mercado de competencia perfecta. Nos referíamos a aquella situación en el mercado en donde hay una gran cantidad de pequeños y medianos empresarios que no influyen sobre el precio del mercado, es decir, tienen una conducta de precio aceptante. No hay poder de mercado. Lo que voy a hacer en la clase de hoy es desarrollar la teoría sobre la competencia perfecta, empezando por el lado de la demanda, luego voy a analizar qué pasa por el lado de la oferta y finalmente vamos a analizar las decisiones empresariales en el corto plazo y en el largo plazo. En relación a la teoría de la demanda, en la clase pasada habíamos visto que había una ley de demanda que expresa una relación inversa entre las cantidades demandadas de un bien y el precio de ese bien. Habíamos visto también el concepto de ley de utilidad marginal decreciente. Entonces lo que voy a hacer en principio es definir qué es la función de demanda. Y voy a decir que la demanda de un bien X depende del precio del mismo bien, depende del precio de los demás bienes, depende del ingreso de los consumidores y depende de los gustos. Siempre que digo la demanda depende de, la demanda es la variable dependiente y de lo que depende son las variables independientes. En relación al precio del mismo bien, hay una relación inversa, porque por la ley de la demanda, cantidades demandadas altas se corresponden con precios bajos y cantidades demandadas bajas se corresponden con precios altos. Siempre que hablemos de cambios en las cantidades demandadas, gráficamente nos estamos moviendo a lo largo de una curva de demanda. En el caso de las demás variables independientes, influyen sobre la demanda y provocan un desplazamiento de la curva de demanda. Cuando hay un aumento de la demanda, la curva se desplazará hacia la derecha. Cuando hay una disminución, se desplazará hacia la izquierda. Comencemos a analizar una por una de las variables. Por ejemplo, el precio de los demás bienes vinculados con el bien X. Supongamos por un momento que el bien X son los tomates. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué pasa con la cantidad demandada de tomates si aumenta el precio de la lechuga, de la radicheta, de la rúcula, es decir, de todos aquellos bienes que están relacionados con los tomates a la hora de realizar una ensalada? Bueno, si aumenta el precio de los demás bienes vinculados al tomate y no aumenta el precio del tomate, ¿qué va a pasar con las cantidades demandadas de tomates? Va a aumentar, van a aumentar, entonces la relación es directa. En relación al ingreso de los consumidores, cualquier incremento del ingreso de los consumidores va a llevar a un aumento de la demanda del bien que estemos considerando. Entonces la relación es directa. Y respecto a los gustos de los consumidores, no podemos establecer si va a ser directa o inversa la relación, porque los gustos varían de persona a persona. Nosotros podemos decir que si hay un cambio positivo en los gustos, va a aumentar la demanda, si hay un cambio negativo en los gustos, va a disminuir la demanda, pero no podemos establecer claramente que el cambio vaya a ser positivo o negativo. Supongamos una situación donde hay una publicidad negativa. Nos enteramos que varias personas se intoxican comiendo hamburguesas en los McDonald's, por ejemplo. Bueno, eso puede hacer que haya gente que no vaya a consumir más hamburguesas en los McDonald's, pero seguramente otros seguirán yendo a los McDonald's como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por lo tanto, esto nos demuestra que los gustos varían de persona a persona y todos reaccionamos de manera diferente ante cualquier publicidad positiva o negativa. El otro concepto que es importante dentro de la teoría de la demanda es el concepto de utilidad, además del concepto de función de demanda. Bueno, nosotros en la clase pasada habíamos hablado de la ley de utilidad marginal decreciente. ¿Qué es la utilidad? La utilidad es la sensación subjetiva que experimenta un individuo cuando realiza el acto de consumir un bien. Cuando hablamos de ley de utilidad marginal decreciente, no nos estamos refiriendo a la utilidad como una magnitud absoluta, sino que lo que estamos diciendo es que a medida que un individuo adiciona unidades sucesivas en el consumo de un bien, el grado de satisfacción va a ser cada vez menor. Entonces, en ese sentido funciona la ley de utilidad marginal decreciente. Pero esta ley de utilidad marginal decreciente se aplica al análisis del consumo de un solo bien.
También se puede hablar de ley de utilidad marginal comparando dos bienes. Entonces, en esos casos se habla de ley de utilidad marginal ponderada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo supongo que el ingreso de un consumidor se gasta en dos bienes, cabe pensar que esos bienes pueden tener un precio diferente. Por lo tanto, si yo quiero maximizar mi utilidad en el consumo de dos bienes, bueno, tendré que hacer una ponderación de cada utilidad marginal por el precio. Y el equilibrio del consumidor será la utilidad marginal de un bien X dividido el precio de un bien X igual a la utilidad marginal de un bien Y dividido el precio del bien Y. Si se hace un pasaje de término, también se puede decir que el cociente entre las dos utilidades marginales debe ser igual al cociente de los precios. Cuando hablamos de cociente de los precios, ahí ya estaríamos hablando de precios relativos, el precio de X en relación al precio del bien Y. Bueno, lo que llama la atención de esta teoría es cómo es posible que en una sociedad capitalista, donde existe una gran cantidad y variedad de bienes, tengamos una teoría que nos hable de un solo bien o de dos bienes. En realidad, la ley de utilidad marginal decreciente simplemente trata de ver cuál es el comportamiento de un individuo en relación a un bien. Pero en el caso de los dos bienes, perfectamente se podría establecer una separación o una clasificación entre bienes que satisfacen necesidades primarias y bienes que satisfacen necesidades secundarias, y de esa manera tendríamos el conjunto de todos los bienes. Así que lo que se trata aquí es de realizar el comportamiento de los consumidores. Eso por el lado del concepto de utilidad. Por el lado del concepto de elasticidad. ¿Qué es una elasticidad? Una elasticidad es un cociente entre la variación porcentual de una variable dependiente y la variación porcentual de una variable independiente. Con esto estamos diciendo dos cosas. Primero, que la elasticidad es un número, es un cociente entre dos variaciones porcentuales. Y segundo, que se trata de una relación funcional, donde hay una variable dependiente y una variable independiente. ¿Cuáles son las elasticidades de precio, las elasticidades más importantes que hay dentro de la teoría microeconómica? Bueno, la elasticidad precio de la demanda es quizás la más importante, la más utilizada. ¿Y qué es la elasticidad precio de la demanda? Es el cociente entre la variación porcentual de las cantidades demandadas y la variación porcentual en los precios. Aquí puede darse dos tipos de situaciones. Puede suceder que la variación de los precios supera la variación de las cantidades demandadas, o que la variación de los precios sea inferior a la variación de las cantidades demandadas. O dicho de otra manera, podemos hablar de bienes cuyas demandas son poco sensibles a cambios en los precios, o bienes que son muy sensibles a cambios en los precios. Bueno, para eso nosotros tenemos que pensar en cuáles son las necesidades que satisfacen los distintos bienes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hablamos de bienes que satisfacen necesidades primarias? Supongamos un medicamento. Si aumenta fuertemente el precio de un medicamento, la cantidad demandada va a caer, pero no en la misma proporción. Es decir, los medicamentos son bienes cuyas demandas son poco sensibles a cambios en los precios. En ese caso se dice que la demanda es inelástica. Esto significa poco sensible a cambios en los precios. Es decir, el aumento del precio supera la caída de la cantidad demandada, o bien también la disminución del precio supera el aumento de la cantidad demandada. Eso es para los bienes que satisfacen necesidades primarias. En el caso de los bienes que satisfacen necesidades secundarias, por ejemplo, pensemos en las sillas. Yo quiero comprarme un nuevo juego de silla para mi casa. Las sillas por lo general no se venden de a uno, sino que se venden de a 4 o de a 6. Entonces, si hay una pequeña disminución en el precio de las sillas, es probable que yo compre una proporción mayor de sillas. Es decir, la disminución en el precio es inferior al aumento en la cantidad demandada. O también podríamos decir que un aumento en el precio va a ser inferior a la caída de la cantidad demandada. Lo que está claro entonces es que la demanda allí es elástica. Eso significa que es muy sensible a cambios en el precio. Ahora bien, la gracia del concepto de elasticidad precio de la demanda es que no hay que verlo solamente como una cuestión de demanda, sino también como una cuestión de oferta. Porque los empresarios definen políticas de precios en función de los bienes que venden y en función de las necesidades que satisfacen. Por ejemplo, si yo soy un empresario
que produzco medicamentos, ¿qué me conviene hacer? ¿Aumentar el precio o disminuirlo? Me conviene aumentarlo. ¿Por qué? Porque el aumento del precio es superior a la caída de la cantidad demandada. Entonces, aunque venda menos cantidades, voy a obtener un mayor ingreso por ventas. En el otro caso, si yo vendo sillas, si vendo bienes que satisfacen necesidades secundarias, me conviene bajar un poco el precio unitario. ¿Por qué? Porque el aumento en la cantidad demandada va a ser en mayor proporción, entonces yo voy a tener un mayor ingreso por ventas. Entonces, eso es en cuanto a la elasticidad precio de la demanda. No es un problema solo de demanda, es también un problema de oferta. Tenemos también otra elasticidad, que es la elasticidad ingreso de la demanda. En ese caso, la variable dependiente es la demanda y la variable independiente es el ingreso de los consumidores. Uno tiende a pensar que si aumenta el ingreso de los consumidores va a consumir más de toda clase de bienes. Sin embargo, esto necesariamente no es así, porque hay bienes que consumimos según el ingreso que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un ingreso bajo, es probable que todos los días comamos polenta, arroz, salchicha, fideo. Si nuestro ingreso comienza a aumentar, si tenemos un ingreso cada vez más alto, cada vez vamos a consumir menos de esos bienes y vamos a consumir bienes más exóticos, más caros. Vamos a ir a comprar pescado, que es mucho más caro. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos una situación de que existen bienes que a bajos niveles de ingresos se consumen fuertemente, pero a altos niveles de ingresos prácticamente dejan de consumirse. Esos bienes reciben el nombre de bienes inferiores. Son los bienes que consumen las familias que tienen menores ingresos. Ahora, si hablamos de bienes que satisfacen necesidades secundarias o bienes de lujo que satisfacen necesidades primarias, el caviar, por ejemplo, bueno, ahí es evidente que un aumento en el ingreso va a generar un aumento en la demanda de esos bienes. En esos casos se los llama bienes superiores. Existe también otra elasticidad, que es la elasticidad cruzada de la demanda. ¿A qué responde el concepto de elasticidad cruzada? Me pregunto, ¿qué pasa con la cantidad demandada de un bien X ante un cambio en el precio del bien Y? La respuesta a esta pregunta es: depende de la relación que haya entre el bien X y el bien Y. Puede haber bienes que se relacionen de manera tal que sean complementarios, o pueden existir bienes que en la relación que entablan entre ellos sean sustitutos. Por ejemplo, si yo comparo el café con el azúcar y me pregunto, ¿qué pasa con las cantidades demandadas de café si aumenta el precio del azúcar? Si aumenta el precio del azúcar, va a caer la cantidad demandada de azúcar. Y puede ser también que caiga la cantidad demandada de café. En ese caso hablo de bienes complementarios. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre sus cantidades demandadas. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo manteca con margarina? Si aumenta fuertemente el precio de la manteca, va a caer la cantidad demandada de manteca, pero va a aumentar la cantidad demandada de margarina. Entonces, en ese caso, hablo de bienes sustitutos, porque hay una relación inversa entre las cantidades demandadas de los dos bienes. Entonces, de esta manera hemos dado un pantallazo de la teoría de la demanda en base a los conceptos de utilidad y de elasticidad. Vamos a pasar del lado de la oferta. Y del lado de la oferta también vamos a hablar de función de oferta, vamos a hablar de la ley de rendimiento decrecientes y del análisis costo-beneficio. En relación a la función de oferta, vamos a decir que la oferta de un bien X depende del precio del mismo bien, depende del precio de los demás bienes vinculados al bien X, depende de los costos totales y depende también de los ingresos por ventas. En relación al precio del mismo bien, por ley de la oferta hay una relación directa, entonces no hay ningún tipo de problema. Cuando hablamos de cambios en la cantidad ofrecida, no vamos a desplazar a lo largo de la curva de oferta. En las otras variables independientes vamos a hablar de cambios en la oferta. En ese caso se va a desplazar la curva de oferta. Cuando aumenta la oferta se desplaza hacia la derecha, cuando disminuye la oferta se desplaza hacia la izquierda. Empecemos por el precio de los demás bienes vinculados al bien X. Bueno, ahora yo soy empresario y supongamos que produzco
tomates. ¿Qué pasa si aumenta el precio de los demás bienes vinculados al tomate y por alguna razón yo no puedo aumentar el precio del tomate? Bueno, en ese caso, las cantidades ofrecidas van a ser menores. La relación ahí va a ser inversa. Luego, en relación a los costos totales, cuanto más costoso sea producir, eso va a desalentar la producción, por lo tanto ahí la relación es inversa. Y si el ingreso por ventas es mayor, eso es un incentivo para producir más y la relación allí va a ser directa. Estamos hablando entonces de la oferta y cuando hablamos de la oferta razonamos como si fuéramos empresarios. ¿Qué hacen los empresarios? Combinan los distintos factores de la producción en una función de producción que tiene un objetivo, que es llegar al máximo de beneficios. Ahora bien, estos empresarios que arman una función de producción saben que esa función de producción está sujeta a la ley de rendimientos decrecientes. Habíamos visto en la clase anterior que esta ley de rendimientos decrecientes, si bien se aplicaba a todos los factores de la producción, en el análisis microeconómico se hace sobre todo sobre el factor trabajo. ¿Y qué habíamos visto? Que había una relación inversa entre rendimientos y costos. De manera que cuando aumenta el rendimiento marginal, disminuye el costo marginal. Cuando el rendimiento marginal alcanza su valor máximo, el costo marginal alcanza su valor mínimo. Cuando el rendimiento medio aumenta, el costo medio disminuye. Cuando el rendimiento medio alcanza su valor máximo, el costo medio alcanza su valor mínimo. Y habíamos visto también que cuando el rendimiento marginal cae más que el rendimiento medio, el costo marginal crece más que lo que crece el costo medio. Bien, eso era lo que habíamos visto con el tema de la ley de rendimientos decrecientes. La cuestión de la relación inversa entre rendimientos y costos. Vamos a sumergirnos en lo que son las variables del análisis costo-beneficio. Hablamos de costo total, costo medio y costo marginal. ¿Qué es el costo total? El costo total es igual a la suma de costos fijos más costos variables. ¿Qué es el costo medio? Es el cociente entre costo total y cantidades producidas. ¿Y qué es el costo marginal entre Q y Q más 1 unidades? Es igual al costo total de Q más 1 menos el costo total de Q. O dicho de una manera más simple, el costo marginal es el aumento del costo total cuando se decide producir una unidad más. Si vamos del lado de los ingresos, ¿a qué es igual el ingreso por venta? Al producto entre precios y cantidades. ¿A qué es igual el ingreso medio? Al producto de precio por cantidades dividido cantidades. Simplificando nos queda el precio. Siempre que hablemos de ingreso medio, estaremos hablando de precio. Y finalmente nos queda el ingreso marginal entre Q y Q más 1 unidades, que es igual al ingreso de Q más 1 menos el ingreso de Q, o dicho de una manera más sencilla, es cuánto aumenta el ingreso por ventas si se decide producir una unidad más. Aquí nos tenemos que detener en una cuestión que no es menor, que es el empresario que toma decisiones en competencia perfecta. ¿Qué pasa con el ingreso marginal en competencia perfecta? Decimos que en competencia perfecta no hay poder de mercado, que el precio es un dato de la realidad que el empresario no puede modificar. Por lo tanto, el precio es siempre el mismo, cualquiera sea el nivel de producción. Entonces, supongamos que el precio es igual a 10. Si yo vendo una unidad de un bien, mi ingreso va a ser 10 por 1, 10. Si vendo 2 unidades, 10 por 2, 20. Si vendo 3 unidades, 10 por 3, 30. Y no sigo porque ya a esta altura de la vida saben lo que es la tabla del 10. Entonces, ¿qué tenemos con este ejemplo? Que el ingreso va a ir aumentando 10, 20, 30, 40, 50, de 10 en 10. O sea que el ingreso marginal va a ser siempre el mismo, va a ser constante, va a ser igual a 10 y va a ser igual al precio. Esta es la característica de competencia perfecta. ¿Qué significa el poder de mercado cero? El poder de mercado es la diferencia entre el precio y el ingreso marginal. Si el precio es 10 y el ingreso marginal es 10, la diferencia es 0. Eso entonces por el lado del ingreso. Por el lado del beneficio tenemos que diferenciar beneficio total, beneficio medio, beneficio marginal. El beneficio total es la diferencia entre ingreso y costos totales.
El beneficio medio es la diferencia entre ingreso medio y costo medio. Y el beneficio marginal, que esto sí que es muy importante, es la diferencia entre ingreso marginal y costo marginal. Tenemos que detenernos aquí porque por este lado es donde vamos a entender cómo deciden los empresarios en competencia perfecta. Y nos preguntamos, ¿qué pasa si el ingreso marginal es mayor al costo marginal? Lo que pasa es que ahí, en ese caso, el beneficio marginal es positivo. Entonces, en esa situación, conviene producir una unidad más. ¿Por qué? Porque si el beneficio marginal es positivo, producir una unidad más implica un aumento del beneficio. Vamos a una segunda proposición que niega esta. ¿Qué pasa si el ingreso marginal es inferior al costo marginal? En este caso, el beneficio marginal va a ser negativo. Y beneficio marginal negativo, cuidado, no lo confunda con pérdida. Beneficio marginal negativo significa que el empresario gana menos. Entonces no conviene producir una unidad más. ¿Por qué? Porque el empresario busca el máximo beneficio. No busca llegar al máximo beneficio para seguir produciendo y ganar menos. Y finalmente está la tercera proposición. ¿Qué pasa cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal? Si el ingreso marginal es igual al costo marginal, el beneficio marginal es cero. Y si el beneficio marginal es cero, se llega al máximo beneficio. Esto puede provocar ruido cuando lo escuchan, pero piénsenlo detenidamente. ¿Qué vimos en la clase anterior cuando hablamos de máxima utilidad total y de utilidad marginal igual cero? La utilidad total crecía cada vez menos. Llegaba al máximo valor. Cuando llega al máximo valor, deja de crecer, entonces la utilidad marginal es cero. Entonces, máxima utilidad total equivale a utilidad marginal cero. De la misma manera, máximo beneficio equivale a beneficio marginal cero. El beneficio crece, pero crece cada vez menos. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal es siempre el mismo, pero el costo marginal va creciendo, porque al crecer el costo variable, crece el costo total, y al crecer el costo total, crece el costo marginal. Entonces, está claro que el empresario va a buscar el punto donde el ingreso marginal se iguale con el costo marginal y el ingreso marginal en este caso es igual al precio. Bien, para analizar cómo toma decisiones el empresario en el largo plazo, tenemos que hacer una caracterización un poco más detallada de lo que es un mercado de competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta tiene una característica fundamental, que ya la dijimos, que no hay poder de mercado, el precio es igual al ingreso marginal. ¿Qué implicancias trae esto? Si esto es así, la información es perfecta. Es decir, uno se levanta y ya sabe cuál es el precio de los bienes y de los factores. No hay ninguna sorpresa al respecto. Entonces se dice que es un mercado transparente, con perfecta información. ¿Qué otra cuestión más hay cuando esto sucede? Bueno, la maximización de beneficios se va a dar siempre que el costo marginal se iguale con el ingreso marginal. Eso en todos los mercados. Pero acá la particularidad es que el ingreso marginal es igual al precio. ¿Qué otra implicancia tiene? Que la maximización de beneficios en competencia perfecta se da cuando el rendimiento medio y el rendimiento marginal disminuyen. Es decir, el costo marginal crece por encima del crecimiento del costo medio. Esa es la curva de oferta del empresario. La particularidad que tiene el empresario en competencia perfecta, que para poder ingresar en el mercado a competir con otros empresarios, tiene que alcanzar primero el punto óptimo técnico. Es decir, que el punto óptimo técnico es una especie de examen de ingreso para entrar al mercado a competir con otros empresarios de competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, la otra característica, para terminar cerrando las características de competencia perfecta, es que el producto es homogéneo, es decir, no es diferenciable a través de la publicidad. No habrá ninguna publicidad que diga cómprenle manzanas al huerto de García que son más ricas que la del huerto de López. Eso no existe. Son manzanas y uno por experiencia distingue cuáles son las manzanas que están en buen estado de lo que son las manzanas que están en un estado putrefacto. Bien, dicho todo esto, ¿qué pasa en el largo plazo con la maximización de beneficios? Si decimos que se trata de un mercado donde hay una gran cantidad de pequeños
y medianos empresarios, significa que el acceso a ese mercado es fácil. Y si el acceso a ese mercado es fácil, significa que va a haber nuevos competidores y que la oferta va a aumentar. Al aumentar la oferta va a disminuir el precio. ¿Y hasta cuándo va a disminuir el precio? Hasta que se iguale con el costo medio. Cuando el precio se iguala con el costo medio, los beneficios económicos o beneficios extraordinarios dejan de existir. Esa es una de las características del mercado de competencia perfecta cuando hablamos de largo plazo. Es decir, el hecho que exista una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas no es una traba para el ingreso de nuevos competidores, por lo tanto esos beneficios económicos con el transcurso del tiempo van desapareciendo. Bueno, por último voy a referirme a un caso particular de la competencia perfecta, que es el caso de la producción con pérdidas. Bueno, ¿puede resultar conveniente para un empresario en competencia perfecta en algún momento tomar la decisión de producir con pérdida? Para entender mejor esto, comenzamos por la clasificación que hay de los costos y tenemos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. De la misma manera podemos decir que el costo medio es igual al costo medio fijo más el costo variable. Cuando hablamos de costo medio, hablamos de costo total sobre cantidades producidas. De manera que si yo hago un pasaje de término, las cantidades por el costo medio me van a dar el costo total. Si hago lo mismo con los costos medios variables, ¿qué voy a tener? Que va a ser un cociente entre los costos variables y las cantidades producidas. También puedo hacer un pasaje de término y ¿qué voy a tener? Las cantidades por el costo medio variable igual al costo variable. Siguiendo la ley de rendimiento decrecientes, la curva de costo medio total tiene forma de U. Primero los costos medios disminuyen y después los costos medios aumentan. ¿Por qué? Porque los rendimientos medios primero aumentan y después disminuyen. Lo mismo sucede con los costos medios variables. Primero disminuye y luego aumenta. Bueno, toda esta introducción es porque el precio de mercado es un dato de la realidad que no pueden manejar los empresarios. Entonces, una empresa construye una función de costos y no sabe realmente lo que puede suceder. Es decir, qué va a pasar concretamente con los productos que va a ofrecer. Si el precio está por encima del costo medio total, la empresa va a obtener beneficios económicos. Si el precio es igual al costo medio total, no va a haber beneficios económicos. ¿Qué pasa si el precio es igual al costo variable? Eso se lo llama precio de cierre. Eso significa que el precio de mercado alcanza a cubrir los costos variables. En ese caso, el empresario produce con pérdidas. Si el precio de mercado estuviera por debajo del costo variable, esa sería una situación de quiebra, de cierre de la empresa. Ahora, si el precio está por encima del costo variable y por debajo del costo total, ahí también va a producir con pérdidas. ¿Por qué? Porque va a cubrir el costo variable y una parte del costo fijo, aunque no va a cubrir finalmente los costos totales. Entonces, eso en cuanto al precio, si lo estamos comparando en términos unitarios, el precio con el costo medio, ¿correcto? Bueno, entonces, la conclusión de todo esto es que en algunas situaciones conviene producir con pérdida. Ahora, llegamos de esta manera al final de nuestra clase y volvemos a decir algo fundamental que dijimos en el principio. La situación de competencia perfecta es aquella donde hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que no tienen poder de mercado. Sin embargo, existe la competencia imperfecta, donde los empresarios tienen poder de mercado, es decir, tienen un precio superior al ingreso marginal. Esto entonces nos lleva a un interrogante. ¿Cómo surge el poder de mercado? ¿Cómo surge la competencia imperfecta? Bueno, a este interrogante le vamos a dar respuesta en la próxima clase cuando veamos competencia imperfecta.
Espero que les haya quedado claro la clase y si tienen alguna duda estamos a vuestra disposición en la sala de consulta. Muchas gracias.